cobertizo. La policía espera encontrar más cuando retorne. El reinado del terror del hombre de los caramelos fue superado por otro asesino cuyas presas eran los jóvenes, John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. A lo largo de 8 años, ambos asesinaron a más de 60 chicos. Eran como niños en una tienda de dulces. Veían la oportunidad en cualquier lado. Vino a casa y dijo, oh, estábamos excavando en su residencia. Resultó que estaban cavando sus propias tumbas. Estos niños suplicaban por sus madres. Tenía una tabla donde los torturaba y abusaba de ellos. Muchos creen que John Wayne Gacy y Dean Core eran psicópatas que operaban solos, pero esta serie investiga pruebas de que estaban vinculados a una red secreta nacional. La policía de Dallas cree haber descubierto un círculo nacional de homosexuales. Yo la llamaría una célula pedófila que podría compararse con una terrorista. Fui abusado por un círculo pedófilo desde los 5 hasta los 12 años, lo cual me dejó alteraciones psicológicas y emocionales. Fue una red masiva y una de sus mentes maestras, una figura Era el sobre. mayor de los depravados. Su nombre era John David Norman. Y era un pedófilo que estaba a cargo del círculo. Enviaba chicos a clientes a lo largo de los distintos estados. Eran de todos los estratos sociales. Médicos, abogados, de todo. Y sí, estaban en contacto entre ellos. Sabían exactamente qué pasaba. Esta serie desenmascarará una conspiración secreta de pedófilos y asesinos de niños y mediante conversaciones inéditas ofrece un atisbo al retorcido mundo del payaso asesino. Tienes una llamada a cobro revertido de John Gacy. Hay toda una industria dedicada a los asesinos seriales en Estados Unidos. Incluso con toda la tecnología que ahora está a disposición para atraparlos de forma sencilla. Es desconcertante que esto haya escapado a los ojos de todos entre 1970 y 1973. Yo me dedico a escribir sobre casos policiales en Texas Monthly y creía conocer a todas las grandes historias, hasta que conocí a un anciano reportero radial que me contó que la historia más devastadora en la cual había trabajado en toda su carrera era la de Dean Core y lo que le había hecho a esos niños en Houston. Yo le pregunté, ¿quién es Dean Core? La respuesta comenzó con un llamado telefónico a la policía durante una calurosa mañana de verano de 1973, la cual empezó a revelar un oscuro mundo secreto. En la calle Lamar al 2020, la policía encontró a 3 adolescentes conmocionados. Elmer Wayne Henley, de 17 años, Tim Curley, de 19, y Rhonda Williams, de 15. En el suelo había un arma calibre 22. Estaban sentados en el cordón y Wayne Henley declaró inmediatamente que le había disparado a Dean Core, cuyo cuerpo estaba dentro de la casa. En el pasillo se encontró el cuerpo desnudo de un hombre con 6 disparos. Un registro de la casa demostró que esto no tenía nada de rutinario. En un dormitorio había plástico de poliuretano extendido sobre el suelo, además de tablas con agujeros que tenían esposas y sogas junto a ellas. También se encontraron marihuana y muchos sprays de pintura acrílica. Dean Core, de 33 años, parecía una víctima inusual. Trabajaba como guardavías en la empresa Houston Lighting and Power y era un rostro familiar del Heights. Su madre era la propietaria de la fábrica y tienda de golosinas del barrio. Yo estaba en 5º grado y mientras estábamos en el patio, alguien gritó: "El hombre de los caramelos". Estos niños corrían como locos hacia la cerca para recibir golosinas. Yo me volteé hacia un amigo y le pregunté quién era el hombre de los caramelos y me contestó: "Oh, su familia dirige la tienda de golosinas que está a 4 calles". Dean Core era un hombre joven de contextura grande y hombros anchos. Tenía el cabello grueso y negro con patillas largas y era amigable. Siempre era bueno con los niños que iban a la fábrica de golosinas. Les regalaba algunas que su madre había hecho, como almendras dulces, delicias turcas o troncos de nueces. En algunas ocasiones los llevaba
muchacho de 17 años del barrio alegaría que tuvo que matar al hombre de los caramelos en defensa propia. La historia que Henley le contó a la policía pintó una imagen muy distinta del tipo amigable del barrio. Estaban teniendo una fiesta allí. Se encontraban haciendo lo que en esa época se conocía como bolsear. Aspiraban spray de pintura acrílica a través de una bolsa para drogarse. Se drogaron tanto que se desmayaron. Al despertar, todos estaban atados con esposas, incluyendo a Wayne Henley. Henley le contó a la policía que el hombre de los caramelos tenía una obsesión secreta. Le gustaban los muchachos menores de edad. Cole no tenía afinidad por las mujeres. Se había enojado mucho con Henley por haber llevado a la chica allí. Cole quería tener sexo con el otro chico mientras Henley tenía relaciones con ella, a lo cual este último se negó. Henley dijo que Cole lo amenazó con un arma, por lo que aceptó hacer todo lo que éste le pidiera. Henley lo convenció de que lo suelte de las esposas. Cuando logró eso, tomó una pistola de inmediato y le disparó. Parecía una historia increíble que podría haber terminado ahí. Una orgía de sexo y drogas que se salió de control. Sin embargo, lo que Henley les contó después fue un relato demencial. Así es cuando contó que Cole les había confesado haber asesinado, torturado y abusado sexualmente de jóvenes, para luego enterrarlos en un cobertizo. Incluso dio nombres de algunos de los muchachos que dijo que Cole la había matado. No le creí. Parecía una historia demasiado bizarra y ya había escuchado muchas cosas disparatadas que habían resultado falsas. Comenzamos a investigar esos nombres para ver si se trataban de personas desaparecidas o jóvenes fugitivos, y ahí descubrimos que algunos de ellos habían sido incluidos en esas categorías. Muchachos desaparecidos. Cuerpos en un cobertizo. Henley dijo que podía llevarlos allí. Henley tenía una actitud fría. Era un chico muy inteligente y astuto. No mostraba emoción alguna con respecto a esto. Esa tarde, Henley llevó a la policía a la calle Silver Bell 4500 tras un viaje de 30 minutos. Encontramos el cobertizo, pero estaba cerrado. Tomé una herramienta para neumáticos del auto, con la cual rompí las bisagras de la puerta galvanizada. Ni bien abrimos la puerta había un olor muy feo. En ese momento concluí que Henley tenía razón. Entonces le creí. Me di cuenta de que indudablemente había alguien muerto dentro de ese cobertizo. Ya había sentido ese olor en otras ocasiones. Observando por el suelo detecté una parte del costado izquierdo que estaba agrietada y levantada. Ahí fue cuando tomé una pala y comencé a excavar junto con algunas personas. Encontramos el primer cuerpo entre 15 y 20 centímetros debajo del suelo. Se trataba de un muchacho envuelto en plástico. Ya estaba en descomposición, pero no llevaba mucho tiempo en el lugar. Sentí el olor al bajar del auto. Era como un gumbo negro en un cobertizo de aproximadamente 4x8. Era el olor más horrible que uno pueda imaginarse. Obviamente era algo nuevo para mí, ya que llevaba un mes en el departamento de homicidios cuando eso ocurrió. Algunos llevaban mucho tiempo enterrados, ya que eran solo esqueletos. Había cal. Y cuando uno se topaba con ella, sabía que había un cuerpo debajo. Ni siquiera teníamos guantes, solo contábamos con bolsas de cadáveres. No hablamos mucho entre nosotros, excepto cuando se nos quedaba estancada una pala y sacábamos una línea de cal diciendo, bueno, aquí hay otro cuerpo. Cuerpo tras cuerpo, hora tras hora. Cuanto más excavaban, más encontraban.
Intentábamos mantener alejados a los medios, pero se acercaban continuamente. Tenía que decirles a algunos que se fueran porque se estaban metiendo en el cobertizo. Tras haber retirado la carcasa y la suave arcilla arenosa, se hallaron los restos óseos del 9º cadáver bajo una capa de cal. Henley estaba parado afuera del cobertizo, aún esposado, y me preguntó si podía llamar a su madre. Una de las personas de los medios tenía un teléfono de auto. Soy Wayne. Sí, habla mamá, hijo. Mamá, ¿Sí? maté a Dean. Wayne. Mamá, Wayne, no me estarás hablando en serio. sí. Oh, no. La única vez que lo vi expresar emoción fue cuando hablaba por teléfono con su madre en el cobertizo. Más allá de eso, era una persona fría. Henley creía que como había matado a Cole, todo había terminado. Sin embargo, era el principio. Los sangrientos detalles se dieron a conocer por todo Houston a través de las estaciones de televisión. Esta noche en Houston, Texas, la policía está desenmascarando los horrendos detalles de una masacre. Se hallaron 12 cuerpos y se teme que haya más. Henley dijo que los homicidios tuvieron lugar en una cámara de torturas de esta casa y que mató a Cole ayer a la tarde en defensa propia tras una fiesta sexual que involucró inhalación de pintura. Mientras escondía su rostro dentro de un patrullero, Henley habló con el reportero John McAlvin. ¿Qué quería él que hicieras? Quería pagarme para que yo encontrara gente, se la llevara, lo auxiliara a hacer lo que quería, la matara y lo ayudara a enterrarla. Se dieron a conocer los asesinatos y todos conocíamos a algunas o muchas personas en quienes esto repercutía. Fue una noticia que hizo mucho ruido para quienes vivíamos en el Heights y creíamos que era un barrio seguro. Era un típico barrio de clase trabajadora, como tantos otros en Estados Unidos. A la mañana siguiente apareció otro adolescente del Heights y las cosas iban de mal en peor. David Brooks fue al departamento de policía de Houston junto a su padre. El joven de 18 años dijo que Henley no estaba contando todo. Reveló que Cole no actuaba solo y que Henley no era un inocente espectador, sino un participante voluntario. Ahí fue cuando Henley decidió contar la verdad. En horas más tardes de hoy, la policía dijo que Henley, quien ya estaba implicado en los 12 asesinatos, confesó haber participado en 25 de 30 homicidios. Esta noche la policía irá a otro sitio en el lago Sam Rayburn, a unos 161 kilómetros de distancia para buscar más cuerpos. Durante ese atardecer en el lago, en el bosque cercano a una cabaña de los padres de Cole, la policía desenterró 4 tumbas más. No parecía haber final alguno a la vista. Henley dijo, bueno, hay algunos cuerpos más y están en High Island. Por lo tanto, se hizo un viaje en masa hasta ese lugar, en donde Brooks y Henley se sentaron en una duna de arena. Los reporteros se acercaron, les hicieron preguntas y les tomaron fotos. Ambos observaban y señalaban dónde recordaban que se habían enterrado cuerpos. Había jóvenes familias allí y niños con cubos y palas excavaban en la arena. Fue la escena más extraña y surreal que uno pueda imaginarse. Yo estaba allí, cuidando a Henry y Brooks, mientras los otros detectives y otros agentes buscaban los cuerpos. David Owen Brooks estaba muy callado, mirando a la nada. Yo intenté conversar con él algunas veces, pero como no me daba respuesta, me di por vencido. En cambio, sí hablé bastante con Elmer Wayne Henley Jr. Él era muy parlanchín. Como una cotorra, me contaba cómo encontraban a chicos caminando en la calle. Les decían, hey, ¿quieres ir a una fiesta? Tendremos una. Les ofrecían dinero, alcohol, o les prometían que iba a haber chicas. Henley explicó que la fiesta se transformaba en algo diferente al ingresar a la casa. Henley me dijo que Cole tenía una tabla para torturar, en donde ataba a los muchachos y los abusaba sexualmente. Los dejaban irse y ellos volvían en más de una ocasión
hasta que llegaba el momento en el cual se cansaban de ellos y los mataban. Henley me contó que yo no sabía lo difícil que era estrangular a alguien. Eso me dejó anonadado. Contó que cargaban los cuerpos en una furgoneta, así los sacaban de la casa, para luego enterrarlos o dejarlos en el cobertizo. Luego comenzaron a llevarlos al lago Sam Rayburn o a High Island. Iban todos juntos. Brooks habitualmente conducía la furgoneta blanca de Dean Corll con el cajón para los cuerpos. A Henley definitivamente no le afectaba nada. Nunca derramó una lágrima. Supongo que lo vivía como algo normal. Henley y Brooks no solo convencían a adolescentes para que se subieran a la furgoneta. Al llegar al apartamento, ayudaban a atarlos con una correa a la tabla de las torturas. Amordazaban sus bocas, ataban sus manos y los ubicaban en posiciones para que Dean pudiera tener sexo con ellos. Lo que hacían era tan cruel como lo que hacía Corll. Se trataba de una máquina de matar brutal y calculadora. ¿Cómo hizo Corll para comprar el silencio de ambos? ¿Y cómo nadie en Heights se dio cuenta de lo que pasaba? Sigo siendo el mismo redactor hace 30 años. Esta historia no ofrece redención alguna. Solo encontramos terror, locura y dolor en esta historia. Hasta hace unos días, el público jamás había escuchado sobre Dean Allen Corll. Ahora se lo cataloga como el sospechoso de homicidio más conocido del estado. 6 días después de que Wayne Henley matara a Dean Corll, la policía desenterró los cuerpos de 27 muchachos, 17 del cobertizo, 6 de la playa y 4 del lago Sam Rayburn. Esta orgía de asesinatos fue la peor en la historia estadounidense. Pensé en esto cada noche durante mucho tiempo. Incluso hoy sigo pensando en el tema y si pudimos encontrar todos los cuerpos o no. Los desesperados padres de chicos desaparecidos desbordaban con llamados al departamento de policía. Cuando fuimos a buscar reportes de chicos desaparecidos, había 40 o 50 de ellos. Contactamos a padres, pedimos registros dentales. Fueron identificados por los cinturones o las zapatillas que usaban. En ese entonces no existía el ADN. En la morgue, la oficina del forense trabajaba día y noche. Las familias esperaban recibir aviso de novedades. Personalmente tuve que ir a la morgue todos los días. Fue una experiencia horrible porque ni bien bajaba del elevador, el olor a cuerpos en descomposición era abrumador. No sé cómo los forenses trabajaban en ese entorno. Era devastador cuando uno tenía que dirigirse a la familia para decirle, se identificó a su hijo como una víctima. Era horrible. Una de las primeras víctimas identificadas fue David Hilligis, de 13 años, desaparecido hace más de 2 años. Los Hilligis gastaron miles de dólares en detectives privados y avisos en periódicos clandestinos para buscar a su hijo y un vecino que había desaparecido junto a él. Temía desde un comienzo que algo les había pasado, pero naturalmente, junto a nuestros miedos, teníamos la esperanza de que regresaran. David y Mali, su amigo de 16 años, desaparecieron a plena luz del día. Mali y David fueron a nadar a la piscina local. Esos lugares estaban abiertos hasta agosto o septiembre. Quisieron ir a divertirse allí y hacer lo que quisieran. Y sin embargo, desaparecieron. Ambos muchachos estaban descalzos con sus trajes de baño. Se los vio por última vez subiéndose a una furgoneta blanca. Henley estaba tan metido en su actividad que llevaba a sus propios amigos a que conocieran a Corll y fueran asesinados. David Hilgist vivía calle abajo de la casa de Henley. Mark Scott lo había invitado a una de sus fiestas de cumpleaños. Homer García había estado en la misma clase de conducir. Todos ellos, todos habían desaparecido y habían sido asesinados y sus padres iban conduciendo por la noche buscándolos.
Wayne Henley incluso había colgado carteles que la señora Hilliquest había hecho para buscar a David y Mali. Los colgó por el barrio, habiendo sido responsable de sus secuestros ante todo. Mali había trabajado para Dean Corll en la tienda de golosinas durante un breve periodo de tiempo. Esto me revuelve el estómago. Es muy espeluznante y doloroso que haya tenido una relación tan cercana con ese hombre. Había preguntas dando vueltas. ¿Cómo pudo haber pasado todo eso bajo las narices de todos? ¿Y cómo podía ser que el responsable fuera el tipo a quien todos llamaban el perfecto caballero, el hombre de los caramelos? Dean Corll creció en Indiana y en Tennessee. Su padre era electricista. Llegaron a Texas en 1962 y abrieron una tienda de golosinas. Dean fue a la preparatoria en donde tocaba el trombón en la banda. Era querido, tenía buenas notas y había chicas que gustaban de él. Estuvo en el ejército, en donde se volvió un experto en operaciones de radio. Regresó a Houston, trabajó para su madre y se convirtió en el hombre de los caramelos. Ella se divorció y se casó con un marino mercante y él fue el que le dijo: hay algo que está mal con Dean. Creo que tiene algunas tendencias homosexuales. Sin dudas le gusta rodearse de otros muchachos. Su madre se enojó tanto por eso que decidió divorciarse del marino mercante, cerró la fábrica de golosinas y se mudó a Colorado. Ella había asumido que Dean, con quien tenía un gran apego, se iría con ella. Pero él le dijo: me quedaré en Houston trabajando en la empresa Houston Lighting and Power como guardavías. Por primera vez estaba solo y tenía un apartamento. Y ahí fue cuando ocurrió algo que lo desató. Corll se sintió libre para actuar en base a sus oscuros deseos y atrajo a 2 adolescentes del barrio para formar parte de su máquina de matar. Cuando Brooks y Henley se involucraron, las golosinas se transformaron en fiestas sexuales y marihuana. Brooks era un chico de unos 12 años que iba a la fábrica de golosinas. Y él ya conocía a los Corll desde hacía mucho tiempo. Y pasaba el rato allí porque no tenía un padre que lo vigilara, mientras que su madre estaba contenta de que tuviera un lugar a donde ir. El padre de Brooks le dijo: Dean es el primer hombre adulto que conozco que no se rió de ti. Corll vivía en los apartamentos de Yorktown, que es un lugar en donde muchos jóvenes solteros dejaban sus huellas en los negocios y en la economía de Houston. Ahí fue donde él llevó a David Brooks, un joven de actitud distante y lleno de granos a quien muchos chicos burlaban por su aspecto. Tenía cabello rubio largo y usaba gafas muy gruesas. Dean le dio dinero, le compró un auto y lo cuidó como su padre jamás había hecho. Quizás Brooks vio en Dean a una figura paterna. Cuando Dean le pidió a Brooks que se bajara los pantalones para darle lo que la ley de Texas describía como sodomía oral, David le hizo caso. No porque fuera homosexual, sino porque sintió que tenía que hacer eso para conservar el afecto de su figura paterna. Unas semanas después, David fue al apartamento y asumió que podía entrar sin problema, pero vio a Dean teniendo sexo anal con 2 adolescentes aterrados en la cama. Él le dijo que se fuera. Posteriormente, Dean le contó a David que había asesinado a esos muchachos y los había enterrado en un cobertizo. Luego le dijo que esa era su actividad y que si le llevaba muchachos, le pagaría $200 por cada uno. Así fue como Brooks comenzó a traer chicos hacia la furgoneta diciéndoles: hey, tenemos marihuana y cerveza. Y uno de esos muchachos fue Elmer Wayne Henley, quien provenía de un hogar de padres separados al igual que David, por lo que terminó siendo partícipe de ello, ayudando a llevar a otros muchachos a la furgoneta o al auto para conducirlos a alguno de los apartamentos de Dean.
Cole era tan querido por los padres de estos chicos que ellos lo invitaban a sus casas. La madre de Henley invitó a Dean a cenar y él se tomó su tiempo para arreglarle el auto. Ella estaba muy al tanto de que su hijo Wayne estaba juntándose con Dean Cole y no le molestaba en absoluto. En cierto sentido, se puede entender la situación de un muchacho de 15 o 16 años solitario y que se siente excluido siendo acogido por otro tipo de persona. Es algo entendible, pero nunca se espera que vaya tan lejos como en este caso. El tormento